Gracias. Muy buenos días o buenas tardes tenga cada uno de ustedes, hermanos. Para mí es una gran bendición siempre tener la oportunidad de conectarnos por estos medios y poder tener un momento de reflexión acerca de la palabra de nuestro Señor. Damos gracias a Dios, hermanos, porque la palabra, hermanos, permanece para siempre. Hermanos, aunque estamos todos guardaditos en casa, hermanos, el Evangelio se sigue predicando en todos los rincones del mundo, Señor. Así que damos gracias a Dios, hermanos, porque los tiempos pasan, hay enfermedades, hay hambres, hay pandemias, pero el Evangelio se sigue, hermanos, distribuyendo a lo largo y ancho del mundo. Damos gracias a Dios porque, bueno, la semana pasada empezamos a hablar por qué no debemos celebrar el Día de Muertos. Habíamos dicho, hermanos, que el Día de Muertos es una celebración pagana. Es una celebración que se viene desarrollando desde tiempos precolombinos, desde la colonia, también posteriormente. Después pasó al tiempo de la iglesia de Roma y finalmente nos ha llegado a nosotros. Recordemos, hermanos, que nuestros ancestros, nuestra cultura milenaria, primeramente con los teotihuacanos, después con la cultura maya, después, hermanos, con la cultura, los mexicas, que ya pertenecen, hermanos, a nuestro milenio, gloria al Señor, y ellos han ido, hermanos, aportando cada uno, ¿sí? Algunas características de lo que se va haciendo el nacimiento y lo que es la Navidad y sobre todo también el Día de Muertos. Recordemos que culturalmente nosotros heredamos la cultura prehispánica y por consiguiente, ustedes recuerdan que en tiempos precolombinos había un dios de los infiernos que se llamaba Mitlacantecutli y también había, hermanos, un lugar de los muertos que era el lugar que se llamaba Mitlán. Mitlán era el inframundo y Mitlacantecutli era el dios de los muertos. Ustedes en su lección de historia precolombina han escuchado esos nombres, hermanos, pero posteriormente, hermanos, esto se vino perpetuando a lo largo de la historia y también habíamos mencionado que, hermanos, cuando nosotros fuimos conquistados por España, ellos también trajeron un bagaje de su historia, hermanos, y entonces hubo un crisol de culturas que se vinieron dando, hermanos, y conformaron a lo que hoy estamos acostumbrados a escuchar como la cultura, ¿sí?, de nuestros ancestros. Pero ellos también contribuyeron, hermanos, al Día de los Muertos. Ellos también hacían festividades. Y cuando nosotros hablamos, hermanos, de lo que es el Halloween, recordemos que esa era una cultura ancestral, hermanos, de Europa, del norte, ¿sí? Con los celtas, con la cultura de los celtas, que bueno, que los ingleses heredaron ese nombre. Y nada más y nada menos que el culto, hermanos, de Halloween era precisamente el culto al diablo, ¿sí? Que se celebraba el 31 de octubre, precisamente. Entonces, así que tanto la cultura precolombina como la cultura sajona, por ejemplo, hermanos, vino a heredar esas costumbres milenarias que se habían dado acerca de celebrar el culto hacia los muertos. Nosotros habíamos dicho que como cristianos no debemos celebrar. Dice la Escritura que Dios es el único que nosotros debemos de alabar, de honrar, de reverenciar su nombre. Así que, hermanos, todo esto, lo que hemos aprendido en la cultura, en nuestras culturas, por nuestros ancestros, es que es lo que hemos heredado anteriormente. Bueno, entonces eso ya lo vimos, ya lo damos por hecho, ya dijimos que no debemos de celebrar, hermanos, el Día de los Muertos, pero también hay algo más que quiero abordar, un tema nuevo que quiero tratar, que año con año más o menos lo he dado como una referencia, y es el origen de la Navidad, el origen del árbol y también acerca del nacimiento. Amén. Es lo que vamos a tratar a partir de este tiempo. Y saludos a nuestros hermanos, a la Iglesia Nuevo Pacto que se conecta y también a unos hermanos y hermanas que se han estado conectando. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, gracias te damos por estos tiempos. Gracias, Señor, porque aunque son tiempos de pandemia, sino también son oportunidades en que el Evangelio entra a las casas. Son oportunidades en que la gente puede escuchar, Señor, gente que no se había conectado, Señor, y algunos se han conectado en casa, Dios, y escuchan la palabra, el papá, la mamá, los hermanos, la familia en general. Así que, Señor, el Evangelio no cesa. Día a día, Señor, es comunicadas las palabras nuevas, el Santo Evangelio.
Padre, ahora bendícenos en este momento que hemos de hablar acerca de tu palabra. Hemos de ministrar acerca, Señor, de lo que es la Navidad, su origen, su nacimiento, su desarrollo, Padre, y su implicación en nuestra cultura. Si es bueno o no es bueno, debemos de celebrar. Padre, ayúdanos a discernir, Señor, tu palabra. Gracias, Señor. Amén. Aquellos que profesan ser cristianos verdaderos, debemos de optar siempre por lo que dice la Escritura. Recordemos que la Escritura es nuestro patrón, es nuestro marco de referencia de lo que nosotros tenemos que hacer. Lo que nosotros pensemos o digamos, eso está por demás, hermanos. Nosotros como cristianos debemos de optar no por lo que pensamos, sino por lo que dice la Escritura. La Escritura, hermanos, es el patrón, es la medida de lo que nosotros hemos de hacer, ¿sí? Hermanos, con todo respeto, a veces nuestras opiniones están muy mal, nuestras opiniones a veces son personales y queremos hacerlas como verdades para general, para todos. Pero hermanos, eso no es importante. Lo importante es qué dice la Escritura acerca de la Navidad. ¿Qué dice la Escritura acerca del Día de Muertos? ¿Qué dice la Escritura acerca del árbol? ¿Y qué dice la Escritura acerca, sí, de las festividades de noviembre y diciembre? Eso es lo que nosotros tenemos que tomar en referencia. La palabra de Dios es nuestra máxima autoridad y sobre ella nosotros tenemos que regir nuestra cultura, ¿sí? Nuestros valores. Sobre ella nosotros tenemos que regir nuestra vida. Sobre ella nosotros tenemos que caminar de acuerdo a su voluntad. Podemos tener opiniones propias sobre algún tema o sobre algunas verdades, pero hermanos, lo que dice la Escritura es lo que nosotros debemos de creerlo, sin contradicción. Nosotros debemos de tomar en cuenta, ¿sí?, lo que dice su palabra y debemos de creerla literalmente tal como es. Recordemos que es la palabra de Dios. La Escritura, hermanos, es lo que Dios nos heredó. Hermanos, lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso fue un testamento. Hermanos, hay un Antiguo y un Nuevo Testamento. Así que finalmente es un testamento. Es decir, lo que Dios nos dejó para nosotros, lo que nosotros tenemos que hacer. Hermanos, independientemente de lo que tengamos nuestras opiniones. Así que nuestras opiniones debemos de ponerlas a un lado, hermanos, y optar por lo que dice la Escritura. ¿No es así, hermanos? Amén. En nuestros días, muy pocas personas, ¿sí?, examinan el origen y tradición de lo que nosotros hemos aprendido. Por ejemplo, hermanos, pocas personas han examinado, ¿sí?, de lo que es la Navidad. Pocas personas han examinado si es bueno celebrar el Día de Muertos. Pocas personas han examinado qué significa el Halloween. O también pocas personas han examinado, ¿sí?, el significado del árbol de nacimiento, ¿sí?, el árbol de Navidad. O también, hermanos, el nacimiento que la tradición pone. ¿Sí? Simplemente los hemos tomado como algo cotidiano, como algo normal, y lo hemos asumido como parte nuestra. Por ejemplo, yo aprendí, hermanos, muchas características, muchas cosas de mi familia, y simplemente yo las recibí tal cual, sin examinarlas. Por ejemplo, hermanos, el árbol de Navidad, ¿sí?, las festividades de diciembre, la Nochebuena, ¿sí?, etcétera, muchas cosas de este tipo. No hemos examinado esas tradiciones que nos han llegado. Simplemente las hemos tomado tal cual, las hemos aprendido de nuestros padres y nuestros padres las aprendieron de sus padres. Y así de sus padres y así. Entonces, yendo para atrás, simplemente la hemos hecho como una tradición, como una costumbre que nosotros lo hemos tomado tal cual, sin discernir si eso corresponde a la voluntad de Dios. Lo tomamos como tal y los festejamos. Pero, ¿qué dice la Escritura acerca de estas festividades? ¿Qué dice la Escritura acerca de estas tradiciones? Este es el tema al cual nosotros vamos a examinar. Es el tema al cual nosotros vamos a estudiar, ¿sí? Primeramente quiero invitarlos a que abran su Escritura, las Sagradas Escrituras, la Palabra de Dios, y busquemos aquí en el libro de Colosenses. Colosenses capítulo 2, versículo 8.
dice la Escritura, mirad que ninguno os engañe por filosofías. ¿Qué es filosofía, hermanos? Bueno, es un conjunto de ideas más o menos unidas, hermanos, que dan un conocimiento. Filosofía, hermanos, es un conjunto de ideas más o menos, hermanos, desarrolladas para dar a entender, hermanos, lo que significa, ya sea, digamos, el árbol, ya sea la tradición, ya sea la Navidad. Así que, pero aquí dice, hermanos, la Escritura dice que no debemos de debemos de fijar nuestra atención a no ser engañados por filosofías y vanas sutilezas según las tradiciones. Entonces, si ustedes observan, muchas de las tradiciones que hemos tomado y hemos adoptado nosotros, hemos sido engañados por estas tradiciones. Hemos sido, hermanos, engañados sutilmente y nosotros no nos hemos dado cuenta. ¿Sí, hermanos? Y dice, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Por eso les había dicho en un comienzo, que nosotros debemos de discernir, hermanos, de considerar lo que hemos de celebrar, si esto es de Dios o no es de Dios. Esto es, hermanos, lo importante que nosotros tenemos que hacer. Ahora, en Tito capítulo 1, dice un poquito más, avanzando, capítulo 1, versículo 14, dice, no atendiendo a fábulas judaicas y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Muchos pueden pensar, hermanos, que lo que decimos y lo que hemos creído y lo que hemos sido educados es la verdad. Pero yo te hago una pregunta, hermanos, ¿qué te garantiza? ¿Qué hay de garantía que lo que tú has aprendido por tus padres sea la verdad? Por ejemplo, muchas personas han dicho, bueno, yo soy católico porque mi mamá fue católica y porque mi papá también, y mis abuelitos fueron católicos y mis tatarabuelitos son católicos y yo voy a morir siendo católico. La gente ha dicho eso, pero no se da cuenta, hermanos, que ellos han aprendido tradiciones. Han tenido, hermanos, un rasgo cultural que a su vez ellos simplemente son herederos. ¿Te acuerdas, hermanos? Hay un mito, por ejemplo, en la filosofía de Platón, se le conoce como el mito de la caverna. No sé si lo conozcas, hermanos. Pero el mito de la caverna más o menos dice así. Había una persona que había nacido en una caverna. Jamás había estado, nunca había salido hacia afuera. Por consiguiente, nunca había visto la luz natural. Entonces, lo que él recibía como luz era simplemente reflejos, hermanos, de la luz natural. De tal manera que que la luz que se filtraba hacia la caverna solamente se reflejaba sobre la pared. Y esta persona siempre lo que veía en la pared para él había representado la máxima verdad. Así que cuando alguien le dice, mira, ven, vamos afuera, hay algo diferente a lo que tú puedes ver aquí. Él le decía, no, eso es la verdad, eso es lo que yo he aprendido, porque yo nací así y yo conocí eso. Desde muy pequeño yo he visto esta luz y para mí es la verdad. Pero cuando alguien le dice, mira, vamos hacia afuera, ¿sí? Vamos, volteémonos y salgamos a la boca de la caverna. Entonces tú puedas ver lo que tú has considerado como verdad, resulta que no es la verdad. Simplemente es reflejo de la verdad, pero no la verdad en sí total, no la verdad absoluta. De tal manera que esta persona, sí, no quiere salir. Y no quiere, sí, porque él está plenamente conforme y está seguro que la verdad es la que siempre él ha visto, que es el reflejo de la luz del sol. De tal manera que siempre ha vivido así, sí, y ha crecido así y siempre vivirá así. Mientras uno no se aproxima a salir de la caverna, entonces puede ver la luz. Esto es exactamente, hermanos, la imagen que mucha persona ha crecido. Muchos han crecido de esta manera, han conocido que la verdad es lo que ellos han aprendido y esa verdad la han hecho como parte de su vida y han considerado que eso es así y siempre va a ser así. Pero recordemos, hermanos, que simplemente la gente ve reflejos, ve partes, ¿sí?, de lo que es la verdad. La verdad, hermanos, ¿en dónde está? Le habíamos dicho en las Escrituras. Jesucristo dijo, yo soy la verdad y la vida. Así que, hermanos, quien cree que está viendo la verdad como en la caverna, está viendo simplemente apariencias de verdad, figuras de verdad, pero no en sí la verdad verdadera.
Amén. Así que ellos los han tomado como cual y han vivido con ellos. Bueno, pues en esta misma dirección yo quiero decirte que la Navidad es una de estas características y costumbres milenarias que nos han llegado. Las hemos considerado como parte verdadera, como tradiciones, y nos hemos creído y los hemos adoptado como parte de nuestra historia. La Navidad, hermanos, se nos presenta como algo muy bonito, con música villancica, ¿sí? Cuando escuchamos la música de la Navidad, nuestros corazones se enternecen, ¿sí? Nos proyectamos nuestra imaginación y soñamos ser gente buena. Pensamos enmendar muchos errores cuando va a iniciar el año y queremos caminar en nuevos proyectos. Prometernos portarnos bien para el siguiente año. Nos llenamos de un sentimiento de optimismo, ¿sí? ¿Sí? Y además damos regalos. Prometemos ser buenos. Prometemos portarnos bien a lo largo del nuevo año que va a empezar. Cuando pensamos en la Navidad, vemos un mundo mágico, lleno de luces, de multicolores. Pensamos en regalos, visitamos a los familiares, ¿sí? Nos gusta jugar en la nieve, compartimos alegrías, comemos juntos en la Navidad, ¿sí? ¿Sí? Hablamos del amor, ¿sí? Compartimos el pan, ¿sí? Y prometemos portarnos bien todo el año y el que viene. Pero la Biblia muestra, hermanos, que todo esto es posible cuando nosotros buscamos de Dios. Cuando nosotros hacemos su voluntad, cuando nosotros estamos conectados con la palabra del Señor. Cuando nosotros, hermanos, optamos por buscar de Dios, es entonces cuando vamos a tener una verdadera felicidad. La felicidad, hermanos, no consiste en que nosotros pongamos nuestras esperanzas en la Navidad. No consiste ni en el dinero que tengamos o en la salud que podamos tener en el cuerpo. La Navidad, hermanos, simplemente es una de las astucias que el diablo ha ideado para hacernos sentir cómodos y pensar que eso es lo máximo. Eso es lo que Dios ha preparado para nosotros. Pero no, hermanos. La Biblia nos muestra que todas estas festividades, hermanos, ocultan un poder, hermanos, de la maldad que el diablo ha engañado y sigue engañando a muchas gentes. Este mundo lleno de belleza, lleno de fantasías, lo que es la Navidad, oculta algo muy abominable. Oculta algo, hermanos, muy malévolo, entretejido y hecho por la voluntad del diablo, cuyo propósito es desviarnos de la voluntad del Señor. Recordemos que el diablo, hermanos, una de sus características es el engaño, ¿sí? Tiene artificios, tiene formas, tiene maneras de cómo hacernos engañar. Y muchos han caído en esas redes. En base a la Navidad, el diablo ha metido tradiciones y costumbres que las hemos hecho como ciertas, como algo bonito, como algo agradable, ¿sí? ¿Sí? Cuyo propósito, hermanos, finalmente es engañarnos, apartarnos de Dios, quitar nuestros ojos y nuestra mirada, nuestros pensamientos en lo que es la palabra del Señor. Este mundo aparentemente bueno hace ver que Jesucristo nació en diciembre y por consiguiente debemos de celebrarlo, hermanos, juntamente con nuestras festividades. Así que celebrar, hermanos, la Navidad como el nacimiento de Jesucristo es una obra que el diablo ha puesto hacia la humanidad. Primeramente, hermanos, nuestro amado Jesucristo no nació en diciembre. La tradición lo puso, y te voy a decir por qué. La tradición puso que Jesucristo nació en diciembre para juntar las festividades, hermanos, que se hacían en Roma al comienzo del siglo. Recuerden que Roma había conquistado un vasto imperio.
Roma había avasallado a sus enemigos, hermanos, y la cultura de cada pueblo, Roma las había adoptado como parte suya. Así que habían divinidades fenicias, divinidades griegas, divinidades asirias, hermanos, y había muchas festividades que Roma poco a poco las fue absorbiendo, y todas esas las entró en diciembre, a partir, hermanos, de lo que se le llamaba la época de solsticio, que era precisamente que correspondía del 17 de diciembre al 31 de diciembre, del 17 al 31 de diciembre, que eran precisamente lo que Roma le llamó las fiestas saturnales. Cuando hablamos de fiestas saturnales, quiere decir que eran las celebraciones que Roma había puesto, conjuntando las diversas divinidades de los pueblos que Roma había avasallado, los había puesto todas las festividades precisamente en las fiestas saturnales, que correspondía precisamente del 17 al 31 de diciembre. Y como también Jesucristo había quedado ya también como todo Grecia, como todo Israel o Israel, lo que comprende hoy Israel, era también una colonia romana, y ahí estaban los cristianos. Entonces Roma también absorbió la cultura de los judíos. Y para ponerles una fecha, puso que Jesucristo precisamente había nacido en diciembre, lo cual es una gran mentira, el 25 de diciembre. ¿Para qué, hermanos? Para conjuntar todas las tradiciones y las culturas en diciembre. Pero sabemos que Jesucristo no nació en diciembre. Para no ir más lejos y para no entrar en disputas, eso lo vamos a hablar más tarde. Jesucristo nació entre septiembre y octubre, hermanos. Pero eso, para en tiempos de Roma no lo sabía, hermanos. Ahora, ¿cómo podemos saber esto, hermanos? Bueno, vamos a ver, hermanos, posteriormente, cómo es que podemos sacar, hermanos, que Jesucristo nació entre septiembre y octubre. Simplemente, hermanos, sabemos por el servicio sacerdotal que hacía el papá de Juan, y que Jesucristo nació 6 meses después de Juan, y todo esto, vamos a hacer por eso vamos a verlo después. Lo que sí es importante, hermanos, que debemos de considerar, hermanos, es que lo que hizo Roma es que conjuntó todas las festividades de otros pueblos paganos y los puso en diciembre. Y ahí también puso, hermanos, el nacimiento de Jesucristo, lo cual es una gran mentira. Entonces Roma, hermanos, también pidió en las fiestas saturnales que se le rindiera culto a sí mismo a Jesucristo. Pero Jesucristo no nació en el mes de diciembre. Amén. Así que, hermanos, este mundo que parece ser, o esas fiestas saturnales, o fiestas como la Navidad que parecía ser como fiestas aparentemente alegres, recordando el nacimiento de Jesucristo, y que llenas de plagados de regalos, de comer en la familia, hermanos, todo eso ocultaba un propósito mucho mayor, un propósito maligno: desviar el corazón de los cristianos hacia la voluntad de Dios, y a cambio acercarlos, hermanos, a las tradiciones y costumbres. Por eso dije, hermanos, que no debemos de considerar lo que la gente dice. Nosotros debemos de ceñirnos lo que dice la Escritura. Hay cosas que podemos estar o no estar en acuerdo, pero es otra cosa. Lo que Dios tiene para nosotros es lo que nosotros debemos de tomar como órgano, como algo, como un parámetro, como una regla de medir, y es lo que vamos a hacer. Amén. Ahora, en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 3 al 5, dice: si alguno enseña otra cosa y no asiente a sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, es hinchado, nada sabe y enloquece acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, maledicencias, malas sospechas, porfías de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que tienen la piedad por granjería. Apártate de los tales. Observa, hermano, lo que le está diciendo Pablo. Está dando un consejo Pablo a Timoteo, que hay muchos que dicen tener la verdad, hermanos, pero hermanos, no es así. Ellos creen saberlo, pero no es así.
Ellos tienen certeza de que están hablando con la verdad, pero hermanos, en el fondo hay una gran ignorancia de lo que es la verdad. Por eso el apóstol Pablo dice, de los tales, apártate de ellos. Hermanos, ¿tú te recuerdas cuando el emperador romano le dijo a Jesucristo qué es la verdad? Hermanos, la verdad la tenía enfrente. Jesucristo dijo, yo soy la verdad, yo soy la vida. Así que la verdad, hermanos, está en Jesucristo. Lo que nosotros aprendamos de las Escrituras, esa es la verdad. Eso es lo que debemos de creer, hermanos. Es lo que debemos de ceñirnos con la palabra, hermanos. Eso es la auténtica verdad. No son otras cosas. No es lo que tú has aprendido por tradiciones. No es que la Navidad me lo enseñó mi papá, mi mamá, mi abuelito, mi tatarabuelito. Hermanos, pues uno ha vivido en ignorancia. Y no solamente esa ignorancia ha sido transmitida por generaciones, de los tatarabuelos a los abuelos, a los bisabuelos, de los bisabuelos a los abuelos, y los abuelos hacia tus padres. Y tú heredaste esa costumbre también de tus padres. Así que es el momento en que debemos cortar esa cadena. Gloria al Señor. Ahora, Juan capítulo 8, versículo 44, dice, y vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él, homicida, ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Gloria al Señor. Observen, hermanos, el diablo siempre va a hablar mentiras. Recordemos que cuando el diablo se le acercó, o Satanás, o la serpiente, como lo quieras ver, se le acercó a Eva en Génesis capítulo 3, hermanos, hizo pasar la verdad de Dios sí, la hizo dudar. Dice la Escritura, o dice, con que Dios ha dicho que de este árbol no debemos de comer. Como diciendo, ¿tú qué dices, Eva? ¿Es cierto lo que dice lo que dice Dios? Hermanos, lo que hace el diablo, hermanos, es tratar de torcer la verdad por hacerla pasar algo como mentira. Hermanos, y sabemos que medias mentiras se convierten en verdades verdaderas, en verdades generales o completas. Así que, hermanos, el diablo es el padre de la mentira. Y sus propósitos y sus maquinaciones siempre es desviarnos de la verdad. Y va a usar cosas que parecen ser hermosas, como la Navidad, como el Día de Muertos, hermanos, para hacerlos pasar como algo como verdadero, pero su propósito es engañarnos y es apartarnos de la verdad. Eso es, hermanos, apartarnos de la voluntad de Dios. Es una gran mentira, hermanos, que la Navidad tiene cosas verdaderas, tiene cosas bonitas. Hermanos, tú puedes tener comunión con la familia, comer, hermanos, en esas festividades, pero quítale todo ese tinte de lo que es la Navidad. Quítale todo ese tinte de lo que es el árbol, todas esas esferas. Quítale, hermanos, toda esa situación de los regalos. Ama en familia todos los días, no solamente en diciembre. Dice, vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él, homicida, ha sido desde el principio y no permanece en la verdad. El diablo, hermanos, nunca va a hablar la verdad. La verdad tiene un nombre, y ese es Jesucristo. Él es, hermanos, el único que nos puede llevar hacia la verdad. El diablo va a establecer medias verdades, hermanos, pero medias verdades son mentiras completas. Gloria al Señor. Así que, hermanos, cuida, ¿sí? Nuestro marco de referencia siempre va a ser las Escrituras. Podamos estar de acuerdo o no con las Escrituras. Podamos tener nuestras opiniones o no con las Escrituras. Pero lo que dice la Escritura es lo que nosotros tenemos que hacer y obedecerlas como tal. Amén. Jeremías, capítulo 10, versículo 2 y 3. Dice, así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las gentes, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las gentes le teman. Es decir, son los agoreros, los adivinos, hermanos. ¿Has escuchado cómo hay gente que te lee la mano? En varias ocasiones me he encontrado allá por Polanco a una persona, hermanos, que me dice, acérquese a mí, ¿sí? Y le voy a decir su futuro. Yo le digo, yo le voy a decir el otro,
que Jesucristo le ama, ¿sí? Que Jesucristo tiene algo para usted especial. Hermanos, aquí, hermanos, ni los agoreros, ni los adivinos, ni los hechiceros, hermanos, ni la ouija, ni nada de eso, todo eso son, hermanos, adivinaciones y hechicerías. Todo eso Dios también lo ha de condenar. Así que, hermanos, la única verdad que nosotros podemos hablar es la de Jesucristo. Aquí dice, no aprendáis el camino de las gentes, ni de las señales del cielo tengáis temor. ¿Has escuchado gente que habla con los muertos? ¿Sabes cómo se llama eso? Necromancia, ¿sí? Es que, sí, es como traer el alma del muerto y hablar con el muerto. Eso es absurdo. Hermanos, eso no es posible. Hermanos, dice la Escritura que los hombres mueren una sola vez y después el juicio. Todos vamos a morir, hermanos, pero unos van a morir para muerte eterna y otros para vida eterna. El cristiano no muere, el cristiano duerme. De un lado, sí, pasa de una dimensión a otra. Así que el cristiano no muere, sino duerme. Y el que no es cristiano muere dos veces. La muerte espiritual y la muerte biológica. El cristiano solamente muere una sola vez, la muerte biológica, pero vive dos veces. La vida eterna, hermanos, y la vida en Cristo Jesús. Así que dice, no aprendáis el camino de las gentes. Hermanito, hermana, ¿te has cuestionado, te has preguntado si lo que tú aprendiste de tus papás es lo correcto? Yo creo que difícilmente pensamos eso. Simplemente has asumido las tradiciones de la familia y tú las has hecho, pero no te has cuestionado. Y como tu familia lo celebra, tú no ves falla en él. Pero hermanos, aquí dice que es el camino de las gentes. Así que hermanos, tenemos que volver a redimensionar nuestra mente, volver a cambiar nuestros hábitos. Hermanos, volver, hermanos, a tener un nuevo formato. ¿Sí? Hermanos, borrar todo nuestro pasado para empezar una nueva vida. Hermanos, y ahí vas a tener seguridad si lo que celebras es de Dios o no. Amén. Dice, porque las ordenanzas de los pueblos son vanidad, porque el leño del monte cortado, obra de manos de artífice con azuela. Gloria al Señor. ¿Qué está diciendo aquí, hermanos? Que nosotros hemos aprendido tradiciones, hermanos, que hemos sido engañados con ellas. Ahora, el versículo 15 de aquí mismo dice, vanidad son obra de escarnios, en el tiempo de su visitación perecerán. Gloria al Señor. Vamos ahora a Colosenses capítulo 2. Capítulo 2, Colosenses 8. Ahora dice, mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Ya lo mencioné, hermanos, este versículo. Y no según Cristo. Así que, cuidado, hermanos, somos tan fácil engañados. Yo te hago una pregunta, amado hermano, amada hermana. ¿Qué te garantiza que no has sido engañada? O que no has sido engañado. Simplemente lo tomas como algo normal. Hermanos, lo que te dicen te lo crees. Por ejemplo, hermanos, cuando tú vas a comprar una prenda, te dicen que viene de Estados Unidos. ¿Y qué tal si viene de China? Sí, simplemente reetiquetaron, le pusieron las letras en inglés y te lo comiste. Hermanos, hemos sido engañados. Hemos sido engañados muchas veces y jamás nos hemos dado cuenta. Así son los artificios del diablo. El diablo engaña y su especialidad, hermanos, es hacerte caer. Y muchas veces hemos caído en las redes del enemigo. Recuerden, hermanos, el diablo para engañar a Eva metió pequeñas verdades, chiquititas, no se dieron cuenta. Primeramente, Eva estaba sola, sin autoridad de su marido. Hermanos, Eva, hermanos, era la parte más sensible. Observen estas características de cómo el diablo ataca. Eva era la parte más sensible de la naturaleza humana. El diablo se acercó a Eva en base a una pregunta, con que Dios ha dicho que no debes probar esta fruta. Y Eva le contestó. Hermano, lo correcto que hubiera dicho Eva era simplemente voltearse, no hacerle caso. Pero hermanos, recordemos que la mujer es muy auditiva.
Es fácil de ser engañada a través de la audición. El hombre es fácil de ser engañado a través de la vista. Imagínate un muchacho que quiere conquistar a una muchacha. ¿Qué le dice? Eres la más bonita de toda la escuela o de todo el trabajo. Eres la más hermosa. ¿Sabes qué hace? Le está apelando a sus oídos. Hermanos, y en un comienzo ella no lo puede creer, pero tanto que le dice el muchacho que se lo va a creer. Y aunque sea la más fea, aunque tenga trenzas, hermanos, trenzas, y esté chimuela, si tú a una mujer, uno dice que eres la más bonita, se lo va a creer y va a caer en los lazos del hombre. Así que, hermanos, así somos nosotros, hemos caído en los engaños y en los artificios del diablo. ¿Sí? Ahora, en Efesios capítulo 4:14, vemos otra gran verdad. 4:14 dice ahora, que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por donde quiera de todo viento de doctrina. ¿Qué es un niño? Bueno, un niño, hermanos, no tiene todavía ejercitado el discernimiento. Hermanos, todavía está aprendiendo un niño. Así que un niño puede ser engañado fácilmente, no así un grande. Hermanos, entonces dice, y es llevado por donde quiera por todo viento de doctrina. Si tú a un niño le dices que el cielo está abajo, te lo va a creer. Y si tú dices que el infierno está arriba, te lo va a creer. ¿Por qué? Porque no hay, hermanos, un discernimiento. El niño todavía no ha sido educado, hermanos, conforme a las normas, a la razón. Pero entonces aquí dice, sí, que somos como niños. Muchas veces nosotros ya estamos grandes, tenemos 40, 50, 60, hasta 80 años y seguimos las tradiciones y hemos sido engañados por toda nuestra vida. De tal manera que dice que somos como los niños, llevados por todo viento de doctrina. Nos creemos y nos tragamos lo que la gente nos dice. Y eso es la Navidad. Ese es el árbol, ¿sí?, de Navidad. Y ese es, hermanos, el nacimiento. Y eso es igualmente el Día de Muertos. Dice, llevados por donde quiera, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, es decir, son los hombres quienes idean esas formas de hacer caer a las personas, que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Fíjense, astucia, ¿qué es la astucia? Astucia, hermanos, es la inteligencia para hacer mal, Y el diablo es un astuto. El diablo usa su astucia para hacernos caer. Así que, hermanos, lo que tú has tenido como tradiciones, como verdaderos, escúchalo, hermano. Lo tú has vivido por décadas, por toda tu vida, engañado o engañada, siguiendo las tradiciones de los hombres. Amén. Seguramente muchos ya no se van a querer conectar, pero mi deber ante Dios es hablarles solamente la verdad. Amén. Así que, hermanos, yo no voy a parar. Yo no voy a parar de hablar acerca de la verdad. Segunda de Juan, capítulo 7. Dice, porque muchos engañadores son entrados en el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Este tal es engañador es y el anticristo. Dice, hermanos, que en este mundo hay engañadores. Bueno, los muchachos que engañan a las muchachas para irse con ellas. El comerciante que te engaña, hermanos, con la báscula. Tú pides 1 kilo de fruta y te da 800 gramos. ¿Sí? Los alumnos engañan a los maestros copiándoles a sus compañeritos en los exámenes. ¿Sí? Los empresarios engañan de otras formas. ¿Sí? A los comerciantes, ¿sí?, a los clientes. Hermanos, y así todo el mundo engaña a todos. Porque muchos engañadores son entrados en el mundo. Hermanos, yo te aseguro que al menos una vez al día tú eres engañado o engañada. Así que, hermanos, y tú ni cuenta te has dado. Ni cuenta te has dado y has vivido engañado. Amén. Marcos, capítulo 7. Amén. Capítulo 7, versículo 7 y 8. Dice, y en vano me honran, enseñando como doctrina mandamiento de hombres. Observen, hermanos, es decir, uno recibe un engaño y esta persona a su vez lo transmite a otros. Así que ya no es uno, sino que ya son dos o son más que son engañados. Así que porque lo que uno piensa, lo que dije como en el mito
en el mito de la cueva, ¿sí? De la caverna. Eso fue lo que uno pensó. Uno pensó que estaba viendo la verdad. Sí, el mito de la caverna nos muestra que uno vive en engaños, vive en falacias, creyendo que lo que uno aceptó y recibió desde niño es lo correcto. Pero hermanos, hemos sido engañados toda la vida por el comerciante, por el maestro, ¿sí? Por el alumno, ¿sí? Por el empresario, por todo, en todos lados somos engañados. Por todos lados somos engañados. Y aquí dice que cuando ellos son engañados, a su vez ellos lo toman su engaño y ni cuenta se dan que están engañados. Y lo que ellos aprendieron lo enseñan a otros. Así que doblemente engañados. Dice, y en vano me honran, enseñando como doctrina mandamiento de hombres. Y así se ha perpetuado el engaño de generaciones en generaciones. Lo que te dije, ¿sí? Yo soy católico porque mi abuelito, porque mi mamá, porque mi papá son católicos. Y ellos a su vez por sus papás, por mis abuelitos. Y mis abuelitos se lo enseñaron a mis tatarabuelitos, a mis bisabuelos, y mis bisabuelos a mis tatarabuelitos, y hasta irse para atrás, hasta llegar hasta los mayas, hasta los incas, después los teotihuacanos, y etcétera, hasta nuestra generación hasta atrás. Porque ellos hicieron del Día de Muertos, yo también lo voy a seguir haciendo. Hermanos, somos engañados. Ese es el mensaje de hoy del engaño. ¿Sí? Por eso, hermanos, empecé con la palabra del Señor. La palabra del Señor es lo que nosotros tenemos que optar. Porque esa es la verdad. Eso es lo que nosotros debemos de entenderlo como la verdad. Hermanos, no hay otro, no hay que buscarle. Simplemente, hermanos, es la única garantía de la verdad. Dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Ahí en Juan, yo soy la vida. Amén. Dice, porque dejando el mandamiento de Dios, observen cuál grave error. Sí, hermanos, dejan la verdad para tomar la mentira. Y cuando toman la mentira, ellos han crecido con esa mentira y luego a su vez las han enseñado a otros, a su familia. Dice, porque dejando el mandamiento de Dios, tenéis la tradición de los hombres, las levaduras de los carros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Así que, hermanos, no tan solo tú has sido engañado, sino que has engañado a otras personas. Porque tú enseñas lo que tú crees como verdadero y te das cuenta que y ni te das cuenta y que tú enseñas, también hay que poner árbol de Navidad. Porque mi mamá lo ponía. Mi hermano, yo he ido a casas de cristianos y he visto que ponen sus árboles, ponen sus esferas y hermanos, y ponen un nacimiento. Jamás yo les voy a decir algo, hermanos. Quienes me conocen, hermanos, saben que yo jamás voy a entablar una discusión de esos. Pero ¿sabes qué, hermanos? Oro a Dios que Dios les dé la revelación, que Dios les dé el entendimiento que eso no es lo correcto. Hermanos, yo te voy a decir un error que yo cometí hace muchos años, hace como unos 20 años, un poquito menos, hermanos. Fui a una casa acá por el aeropuerto y era una casa de una viejita. Estaba yo evangelizándola, juntamente fui con mi cuñada Claudia, con Lulú, con mi cuñado Ulises, hermanos, y cuando entré a la casa vi que había un nicho con una virgen. Y yo me sentí muy espiritual. Y le dije a la hermana, eso está mal. Eso no lo aprueba Dios, hermanos, y le dije duro, hermanos, sentí un celo por el Señor. ¿Sabes qué hice, hermanos? A la hermanita la lastimé mucho. Porque ella apenas estaba yo evangelizándola. Apenas estaba yo, hermanos, convirtiéndola al Señor. Y ella seguía con su... Era una viejita. Hermanos, yo no sé si ella todavía vive o no. Hermanos, pero era una viejita. Hermanos, sí. Bueno, yo creo que han de conocer algunos de ustedes. Nuestra hermana Estelita. ¿Sí? Entonces, yo le hablé fuerte y la hermana la lastimé. Dejó de venir a la iglesia por mucho tiempo. Finalmente, con los años, ella entendió, hermanos, que no era de Dios tener esa imagen. Ella solita lo quitó, pero hermanos, yo la lastimé. Aprendí una lección. Con amor y misericordia se corrige el pecado. Amor y misericordia.
Entonces ahora ya no digo nada, hermanos. Voy a las casas. Aún, hermanos, he ido gente que tiene una tradición cristiana por décadas y siguen poniendo arbolito y esferas y ponen todo sobre las paredes, esos como esas cosas verdes, hermanos, bueno, no lo sé, hermanos. Hermanos, eso no es de Dios. Ahora, te voy a decir algo importante, hermanos. ¿Sí? Simplemente yo te doy oportunidad. Yo oro por ti para que Dios toque tu corazón y cambie eso. Pero hermanos, lo mismo es hablar del Día de Muertos. Mi vecino de enfrente, hermanos, tiene su casa tapizada con diablitos, con calabazas, hoy en estos tiempos. Tiene con diablitos, con calabazas y con velas y un montón de cosas. Nunca le he ido a reclamar al vecino. Yo estoy orando por él para que Dios lo cambie. En este sentido, gloria al Señor. Amén. Y dice, porque dejando el mandamiento de Dios, tenéis las tradiciones de los hombres, las levaduras de los jarros y los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Está en Marcos capítulo 7, versículo 8. Hermanos, y yo creo que se me acabó el tiempo. En Tito capítulo 1, 14, creo que ya lo leí, ¿verdad? Así que, hermanos, ¿qué estoy diciendo? El tema de este mensaje es algo importante. Hemos sido engañados. Hemos sido engañados en base a las tradiciones, ¿sí? De la Navidad, del Día de Muertos, del Santa Claus, ¿sí? Del Halloween. Hermanos, aún los mismos europeos han sido engañados. Los druidas, se le conoce como los druidas, que fueron los ancestros de los ingleses, ¿sí? De todo, hermanos, de la cultura. Ellos establecieron el Halloween. El Halloween, hermanos, es la festividad del diablo, por si no lo saben. Es el cumpleaños del diablo el 31 de octubre, que tenían que celebrar. Pero ¿sabes qué? Hermanos, aún los ingleses, que es una cultura cristiana, es una nación muy desarrollada, ellos, hermanos, tomaron tradiciones, hermanos, de sus ancestros y los incorporaron a partes de su cultura. Y han crecido y han desarrollado su cultura así. Y los gringos, que asumieron también la cultura de los ingleses, porque recordemos que la cultura inglesa, la cultura americana, muchos vinieron de la cultura inglesa. Fueron la evangelización puritana de Norteamérica. Recordemos esto. Hermanos, en Norteamérica estaban los apaches, estaban, hermanos, los nativos apaches, pero, hermanos, llegan los ingleses y exterminan a los apaches, hermanos, y establece su cultura ellos ahí. Una aculturación, se le conoce eso, como una aculturación. Hermanos, y la cultura de los apaches quedó exterminada e imperó la cultura de los ingleses. Y ellos también trajeron, a través de sus hombres y de su cultura, establecieron aquí y establecieron, sí, el Halloween. Y los gringos crecieron con el Halloween. Por años, por décadas, por cientos de años, ellos también son herederos. Así que, hermanos, es el momento en que debemos de romper con todas estas tradiciones. Ahora, la siguiente clase, hermanos, te voy a hablar acerca de la Navidad. ¿Qué significa la Navidad? ¿Sí? ¿De dónde viene? Bueno, proviene del vocablo latino, de los griegos, de los romanos, perdón, de los romanos nativitis, que es celebración o de nacimiento. Pero la Escritura no habla, hermanos, de Navidad, sino de nacimiento. Pero el nacimiento de Jesucristo. Y el nacimiento de Jesucristo no se dio en diciembre, se dio el nacimiento de Cristo Jesús se dio en el mes de septiembre, octubre. Entonces voy a empezar a hablar, hermanos, acerca de lo que es la Navidad, de lo que es el significado escatológico, hermanos, de lo que es la Navidad, cuando nació Jesucristo. Voy a hablar, hermanos, de las fiestas saturnales. Voy a hablar, hermanos, de los días cortos, que son los solsticios de invierno, porque toda esta situación, todo esto es puramente un legado que recibimos de los romanos y nosotros lo hemos tomado. Amén. Así que les invito a estar conectados la siguiente semana y nosotros en los días miércoles estamos invitando a una hermana a que nos comparta acerca de la Navidad. Y los viernes he estado, con la gracia de Dios, Dios me ha permitido hablar sobre las fiestas que se hacen a Dios, ¿sí? Que se le conoce, creo que está mal el vocablo fiestas judías, sino que son fiestas en honor a Dios,
que Dios estaba hablando, que aparecen ahí en Levítico capítulo 23. Por eso, hermanos, les invitamos a estar conectados, hermanos, en esos días. Y te pido de favor, hermanos, antes de terminar, hermanos, comparte ese mensaje a mucha gente que sabes que están celebrando la Navidad o que están por celebrarlo o que acaban de celebrar el Día de Muertos. Manda, hermanos, y contribuye a esclarecer la palabra del Señor. Saludos y bendiciones. Dios te bendiga, amados hermanos. Cuídense mucho. Dios les guarde. Hasta luego. Gracias.